La interpretación retórica de las Escrituras te permitirá extraer la gran riqueza interpretativa que nosotros encontramos en los libros sapienciales de las Escrituras, al igual que muchas de las enseñanzas de nuestro Salvador Jesucristo. Por esa razón, en esta ocasión, en la clase número 6 de nuestra clase de hermenéutica bíblica, estaremos enseñando sobre el análisis retórico, la interpretación retórica de las Escrituras. Hoy estaremos definiendo retórica. Hablaremos de la situación retórica y continuaremos con los 3 agentes de la retórica, enfocándonos en el primero. En la clase siguiente continuaremos con el segundo y posterior a este, al tercero. Bienvenido a su seminario, El Teólogo Bíblico. Yo soy su maestro, Eliezer de León. Si no lo ha hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Le des a la campanita para así recibir notificaciones de nuestras próximas clases. Nos des un me gusta y compartas tus comentarios, ya sean positivo o negativo, o si tienes alguna pregunta, nos encantaría saber de ti. Si quieres recibir un certificado, te invitamos a que vayas a la página del seminario, la cual la dirección de esta se encuentra en la sección de la descripción de este video. Y allí puedas suscribirte, inscribirte a nuestro seminario. Y allí también encontrarás las tareas de manera tal que al realizarlas todas puedas recibir un certificado de su seminario, el Teólogo Bíblico. Entrando en materia. Habíamos mencionado que vamos a tratar el análisis retórico de las Escrituras, la interpretación retórica. Pero, ¿qué es la retórica? La definiremos como el arte de hablar o escribir efectiva y persuasivamente. En conjunto con la gramática y la lógica, eran las 3 partes o los 3 elementos del discurso en la Grecia antigua. La base moderna de la retórica nosotros la encontraremos de hecho en un libro no tan moderno escrito por Aristóteles que lleva el nombre de Retórica. Sin embargo, Aristóteles simplemente identificó elementos retóricos ya existentes, muchos de ellos obviamente en las Escrituras siglos antes de que él escribiera. La retórica entonces tiene que ver con el escribir bien y el hablar persuasivamente. El identificar los elementos retóricos en las Escrituras te ayudará precisamente a entender lo que el autor está haciendo o quiere lograr al usar las palabras que ha usado. En relación a la situación retórica, esta incluye las siguientes partes: el propósito de la escritura, de la narración o de la plática, la audiencia, el tema, el contexto y el género. Podríamos decir que el propósito responde a la pregunta de por qué se habló. La audiencia a la pregunta de a quién se le habló. El tema de qué se habló. El contexto bajo qué circunstancias se ha hablado. El género, qué tipo de charla fue.
Y si nosotros fuéramos a las Escrituras, por ejemplo, a la parábola del sembrador, podremos notar todos estos elementos incorporados. Al formular las preguntas, entenderemos mejor el pasaje. En Mateo, capítulo 13, es en donde encontramos la parábola del sembrador. Leyendo en el versículo 1 en adelante, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual 100, cual 70, cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Si aplicamos la situación retórica aquí, podríamos nosotros hacernos la pregunta: ¿por qué habló? Habló porque había una gran multitud. Pero ¿por qué dijo precisamente lo que dijo? ¿Ves que al formularte la pregunta de la situación retórica entenderás mejor la parábola? Y para eso entonces tendríamos nosotros que irnos un poquito más adelante. La pregunta del por qué demanda de más contexto. Versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Y es aquí entonces en donde tenemos nosotros la explicación del por qué habló. ¿A quién se le habló? Es la segunda pregunta de la situación retórica. Para esto simplemente tendríamos que devolvernos al principio del pasaje. ¿A quién se le habló? Verso 2. Y se les juntó mucha gente. ¿En dónde? Junto al mar. Versículo 1. ¿De qué se habló? Y nosotros notamos que era la parábola. ¿Bajo qué circunstancia habló? Versículo 1 y 2 y 3 nos explica esto. ¿Qué tipo de charla fue? Y nosotros sabemos que fue parábola precisamente porque esa fue la pregunta que le hicieron los discípulos en el versículo 10. Entonces, acercándosele los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? La situación retórica te permitirá entender los pasajes de las Escrituras. En relación a los tres agentes de la retórica, para esto tendríamos nosotros que utilizar tres términos que en los estudios retóricos son comúnmente conocidos, mas no tanto fuera de ellos. Son los términos ethos, pathos y logos. Ethos, pathos, logos. Pathos tiene que ver con las emociones transmitidas a través del escrito o discurso. Ethos tiene que ver con el carácter moral de quien transmite la información. Y logos tiene que ver con el razonamiento lógico de lo transmitido. Hoy nos enfocaremos en el pathos o las emociones transmitidas o que se quieren invocar en las personas que están leyendo o escuchando un discurso. Entonces, el pathos tiene que ver con la apelación a las emociones. Nuestro Salvador Jesucristo fue un maestro en utilizar el pathos. Por ejemplo, Jesús no simplemente dio
un análisis lógico con premisas concerniente a quién es mi prójimo y cómo se le ama. En lugar de hacer esto, lo que hace es que comparte la historia del buen samaritano. El contexto de la historia del buen samaritano es una pregunta: ¿qué cosa tengo que hacer para heredar la vida eterna? Lucas capítulo 10, versículo 25. Jesús les responde con otra pregunta. Él les dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la lees? Después de que el rabino le responde con que se debe de amar al prójimo, Jesús le dijo: bien has respondido, versículo 28, haz esto y vivirás. Pues para justificarse, el hombre dice entonces: ¿quién es mi prójimo? Jesús simplemente pudo contestar con simples palabras: pues todo el mundo es tu prójimo. Pero sin embargo, él comparte una historia llena de apelativos emocionales para conectarse con su audiencia con el fin de que tomara sus propias conclusiones. Versículo 29, por ejemplo, de Lucas 10. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Notas que aquí hay una apelación a la lógica. Pero ¿qué hace Jesús? Usa el pathos, las emociones, con argumentos correctos, no para manipular, sino para imprimir en su corazón lo que significa amar al prójimo. ¿Cuáles serían elementos que producen el pathos o la apelación a las emociones? Número 1 es descripción del ambiente. En novelas la gente dice: era una noche oscura con la luna llena. Automáticamente la imaginación se traslada a esa ocasión. Las Escrituras hacen lo mismo en la descripción de los diferentes contextos de las historias de nuestro Salvador. Versículo 1 del capítulo 10 de Lucas, por ejemplo: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, quienes le envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y después de darle instrucción bastante definida, los envía con enseñanzas. La descripción del contexto del ambiente y con detalles evoca pathos. Ese fue el caso de la historia o la parábola del sembrador. Se nos describe el camino, estaba seco, del sol que quemaba, o de la buena tierra que era fértil. También los sentidos, apelación a la vista, a los, por ejemplo, Jesús decía Esteban: veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. De los olores, de los colores. También las tragedias evocan pathos. La descripción de belleza, por ejemplo, en Apocalipsis, de la Nueva Jerusalén, o la descripción de la desgracia que nosotros tenemos en relación al pobre Lázaro, en contraste al rico. Otros medios que nosotros vemos para que evocan el pathos es darle apariencia física a cada sujeto, o mencionar valores en común causa una conexión emocional. Por ejemplo, Jesús hacía esto en relación al tema del amor. En el libro de San Juan capítulo 15, versículo 13, Jesús dice: nadie tiene mayor amor que este,
que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué quiere decir esto? Recordarás que en el libro de Deuteronomios capítulo 6 encontramos nosotros lo que los judíos llaman la Shema. Amarás al Señor tu Dios con toda tu corazón, mente y tu alma, después de entender que Dios es uno. Dios es uno y amas a ese Dios. Pero en Levítico se transfiere aún más este amor, no tan solo a Dios, sino a la creación de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Utilizando ese valor que los judíos tenían en común con Jesús, entonces él forma un nuevo argumento. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, dando a entender que al él morir, él es quien más ama. Estos son factores que ayudan a entender la intensidad de este pasaje. Utilizar algo en común. Otros elementos que evocan el pathos son las escrituras o objetos en común como las escrituras, las tradiciones y cosas semejantes. También la energía con que se proyecta. Se decían de Jesús cuando enseñaba que él enseña como quien tiene autoridad y no como los judíos, los rabinos. ¿Por qué? Por su carácter, su energía, su estilo y el contenido. Para poder crear emociones, la persona que habla tiene que estar emocionada. Y es aquí entonces en donde notamos que la energía produce pathos. Pero también lo causan las figuras de repeticiones, como la rima y las peticiones. Dentro de ellas estaremos mencionando la conduplicación. La conduplicación. Dentro de la conduplicación tenemos el epideixis, que son repeticiones de palabras seguidas. Y esto lo encontramos nosotros muchísimo en Jesucristo. Él decía, en verdad os digo. ¿Por qué dice en verdad os digo? Está dando énfasis. Ese es un elemento retórico llamado epideixis y Jesús lo usa. Otro elemento utilizado por nuestro Salvador es la plose, que es la repetición de una sola palabra para crear énfasis. Por ejemplo, Mateo 13. El reino de los cielos es semejante a. Esa frase aparece en el versículo 24, 31, 33, 44, 45, 47 y el 52. Cuando una frase es repetida tantas veces es porque el énfasis se encuentra en esa frase. Otro elemento de repetición de la conduplicación es la anáfora, poquito más conocida que las anteriores, que tiene que ver con la repetición de una palabra o grupo de palabras al inicio de una sucesión de cláusulas. Jesús usaba muchas anáforas. La siguiente figura de conduplicación es la metodiplosis. En relación a la metodiplosis, tú estás familiarizado con la metodiplosis porque es la repetición de palabras en el medio de una secuencia de oración. Esto lo encontramos nosotros en las bienaventuranzas. Esta es la estructura de las bienaventuranzas. Por ejemplo, capítulo 5 del libro de Mateo, versículo 3. Bienaventurados los pobres. Esto aparentaría ser una anáfora porque cada bienaventuranza inicia con bienaventurados los. Pero también es una
metodiplosis porque en el medio también hay repetición. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los, es la frase que se repite. Y luego dice los pobres en espíritu. Y la metodiplosis aquí inicia, porque de ellos. Y luego continúa, es el reino de los cielos. Segunda bienaventuranza. Bienaventurados los, anáfora, que lloran, porque ellos, metodiplosis, recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los, anáfora, mansos, metodiplosis, porque ellos recibirán la tierra por heredad, así sucesivamente. Posiblemente la figura retórica más común en todas las escrituras son los paralelismos, comúnmente encontrados en el libro de Salmos y en el libro de Proverbios. Dentro de los paralelismos, y a propósito, podríamos definir el paralelismo como el uso del mismo patrón de palabras para mostrar que dos o más ideas tienen el mismo nivel de importancia. Sus varias frases o oraciones que expresan la misma cosa de manera diferente o que tienen algún tipo de énfasis. Tenemos el paralelismo sinónimo. Por ejemplo, un buen ejemplo de esto lo tenemos en el libro de Proverbios capítulo 12, versículo 28. Proverbios 12, 28 dice, en el camino de la justicia está la vida. Paralelismo, la siguiente parte del verso 28. Y en su camino no hay muerte. Pues si en el camino de la justicia hay vida, pues en su camino no hay muerte. Está diciendo la misma cosa en dos formas diferentes. Ese es un paralelismo sinónimo. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de paralelismo. Tenemos el paralelismo antitético, en donde la primera línea presenta algo y en la segunda línea presenta lo opuesto. Salmos capítulo 1 versículo 6 presenta un paralelismo antitético. Allí dice, porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Qué sería lo opuesto? Mas las sendas de los malos perecerá. También tenemos los paralelismos formales, la línea en donde no hay un contraste en la línea. Por ejemplo, Salmos capítulo 2 versículo 6. Pero yo he puesto mi ley sobre Sión, mi santo monte. ¿Qué es Sión? El santo monte. Entonces, este es un paralelismo formal en donde la segunda parte simplemente amplía o aclara la primera, pero no presenta ningún contraste. También tenemos el paralelismo sintético, donde la segunda línea desarrolla el pensamiento de la primera. Por ejemplo, Salmos 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Es un desarrollo de la primera línea. Jehová es mi pastor. Finalmente, tenemos en las Escrituras una figura muy popular que se llaman los tricolones. Los tricolones tienen que ver con la agrupación de cosas en tres. Y en las Escrituras, estas no solamente abundan, sino que sobreabundan. Tenemos, por ejemplo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos la tentación de Jesús, que fueron tres, con tres pasajes. También la descripción de Jesús, quién es, quién era, quién ha de venir. Tenemos las agrupaciones de las Pascuas en tres, de las fiestas en tres. La Pascua en la primavera, el Pentecostés en el verano, la trompeta, expiación y tabernáculo en el otoño. Tenemos nosotros muchas agrupaciones en tres en las Escrituras. Y cuando la leemos, nosotros entendemos de que un énfasis se está realizando.
Finalmente, tenemos nosotros también la última figura que evoca el pathos, que tiene que ver con la pregunta sin respuesta. Jesús hacía eso. Hacía una pregunta y no daba respuesta. Y esto produce emoción en la persona que la recibe, ya sea de confusión, de incógnita o de curiosidad. Esperamos que la clase de hoy le haya sido de bendición. Hemos definido lo que es la retórica, la situación retórica y los elementos de la retórica. Nos enfocamos hoy en el pathos, que tiene que ver con la creación y evocación de las emociones. Ahora sabrás qué está haciendo la Biblia cuando utiliza este tipo de palabras o razonamiento en los escritos. Esperamos que la clase de hoy le haya sido de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho. Dale la campanita y haz tu comentario. Apóyanos en Patreon. Tu ayuda es muy grata. Y si tienes algún interés de recibir certificación, hazlo saber. Inscríbete en nuestra página. Yo soy tu maestro Eliezer de León. Dios te bendiga.